Ahora sí, buenos días a todos y todas. Pues es un gusto estar acá. Casi que pues ya hemos pasado la mitad de las jornadas. Les anticipamos que de hecho hoy vamos a enviarles una encuestita. Realmente las jornadas, la primera parte del siguiente año ya está. O sea, realmente ya solo estamos esperando que el diseñador, que ha ido muy lento, nosotros ya queremos desde cuándo que vean quiénes van a estar, qué temas y todo. De esa primera parte no tenemos duda que les va a gustar mucho, que vamos a aprender mucho, mucho, mucho. Pero también ya estamos diseñando la segunda parte del año. Entonces les vamos a mandar un formulario para que nos digan qué piensan de lo que nosotros creemos que se ha estado escuchando en los encuentros. O sea, pensamos en el tema que más se ha estado hablando, digamos, como que ha estado ahí salpicándose. Entonces, y queremos ver qué piensan de eso y qué autores les gustaría también que fueran invitados. Entonces, para que nos hagan saber su opinión. Decía esto porque, bueno, pensaba que pues ya realmente nos quedan dos encuentros ya nada más de lectura compartida, el día de hoy y el del siguiente, que les tenemos una sorpresa también para el último encuentro de lectura compartida. De hecho, por esto mismo vamos a cambiar media hora el encuentro, o sea, nos vamos a ver a las 11:30 en lugar de las 11 de la mañana. Ojalá que se puedan dar el tiempo de apartar esa fecha. Es el texto que vamos a abordar, es la subversión del sujeto en esa ocasión, ¿no? Texto nada difícil, ¿no? Lo vamos a leer seguramente rapidito, seguramente no nos va a doler la cabeza. Entonces, bueno, el día de hoy, pues ya es el encuentro preparatorio a la clase magistral con el doctor Luis Hornstein. En realidad, es un poco también para quienes quieran conocer lo que planteó el año pasado. Algunos recordarán que él estuvo con nosotros el año pasado, dio como una introducción al pensamiento de Pierre Aulagnier y justamente el fundamento de presentarnos a Pierre Aulagnier tenía que ver justamente con que él quiere compartirnos algunas de sus visiones muy personales, como digamos no muy personales, sino sus producciones, perdón, más bien personales, ¿no? Su propia teoría, ¿no? Entonces, un poco el texto que vamos a platicar hoy, que además me parece muy atinado después tuvimos a Lara, quedamos fascinados con Lacan y luego tuvimos a Elena y entonces nos movió todo, pensar la teoría lacaniana también, como desde dónde lo pensamos. Entonces creo que que hoy empecemos a hablar de la práctica analítica desde una visión de Hornstein es muy interesante porque algo que él ha en todo momento como anunciado, como querido formular en muchos de sus textos, de sus libros, en revistas, en conferencias, algo que él ha dicho una y otra vez es que hay que ser muy cuidadosos como psicoanalistas porque estamos en un riesgo, ¿no? Primero, él considera que uno de los mayores riesgos del psicoanálisis, y yo creo que ahora lo vivimos como muy claramente, creo que las redes sociales y la formación que justamente nosotros llevamos a cabo de manera virtual ha exponenciado o ha mostrado aún más los problemas de comunicación entre las corrientes del psicoanálisis, ¿no? Él lo que anuncia una y otra vez es que el psicoanálisis se fue volviendo sectario. Él le llama dialectos, ¿no? Se fue convirtiendo en dialectos para identificarse como con ciertas escuelas, lo que produjo que el diálogo entre las distintas corrientes cada vez fuera menor y que además siempre se necesitara como un traductor, ¿no? O sea, como que ahora se necesita, si va a haber alguien que habla de una corriente y alguien que habla de otra, se necesita un traductor de estos dialectos, cuando en realidad se está trabajando, se supondría un poco con la misma base, ¿no? Y esa es la propuesta un poco de Luis Hornstein, que podamos retomar a cierta base para que podamos comunicarnos, ¿no? Que es decir, para él obviamente la base es Freud, ¿no? Entonces muchos de los conceptos que él toma son freudianos, por supuesto, el pensamiento es freudiano, pero considerando que la clínica actual o la demanda actual es distinta de la que se presentaba en Freud. Entonces trata de llevar
este saber a la clínica actual, ¿no? A las demandas que nosotros se nos presentan en el día a día en el consultorio y con las complicaciones que tenemos como analistas en formación a la hora de estar escuchando desde varias corrientes, ¿no? Yo digo, bueno, creo que por eso me parecía muy atinado, porque nosotros somos un ejemplo de eso, ¿no? Él, en general, si ven algunas conferencias, él dice que casi no hay espacios, pues como lo que nosotros estamos intentando con todo ese riesgo, porque es un riesgo en realidad, ¿no? También implica perderse y cuestionarse a veces hasta demasiado, ¿no? Pero bueno, justamente una de las cosas que él plantea es que tendría que haber cada vez más espacios que buscaran conectar las distintas perspectivas o panoramas de los psicoanálisis, ¿no? En vista de que no que haya uno, sino que haya comunicación entre todos. Entonces, pues bueno, esa es la propuesta que tenemos, nada fácil, nada sencilla, ¿no? Entonces, antes de que comience a hablar del texto, hay algo que creo que vale la pena pensar porque yo estaba revisando nada más rápidamente las notas que hice del encuentro pasado. Quien quiera, pues escríbanos si también le interesa ver el encuentro pasado de Piero Lañer. En general, creo que con Luis Hornstein pasa pasa como pasaba con Ricardo Rodulfo, ¿no? Que más bien como que uno se sienta a escucharlos ya nada más, ¿no? Ya nada más ellos están, pensando y nos están compartiendo todo lo que ya de años de experiencia está, están produciendo, yo creo que ya todo el tiempo, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que valía la pena y que sirve de ese otro encuentro al encuentro de hoy es pensar que justamente toda esta introducción que hago en torno a a los dialectos es que él considera que un problema que tenemos es que ya ni siquiera conceptualizamos lo mismo, ¿no? Y específicamente se va a detener en el narcisismo y en el yo, ¿no? Como para decir que se ha venido pensando, que lo nombramos de esa manera, cuando habría que delimitar qué queremos decir con esas concepciones, desde qué autor. Para él, Lacan se perdió un poco en el yo de la psicología, ¿no? Y se perdió de algunas grandes conceptualizaciones como las de Pierre Aulagnier, donde el yo ya no solamente es imaginario ni queda expuesto solo a ciertas identificaciones, sino que es visible justamente ubicar la importancia del narcisismo y del yo, principalmente por ciertas patologías, ¿no? Porque vamos a hablar de eso, del narcisismo, ciertas patologías narcisísticas, eh, tra- em, trastornos fronterizos, les llaman en algunos espacios también, ¿no? Que dejan ver que hay que volver a otros autores para conceptualizarlo de distinta manera, ¿no? Entonces, a lo mejor no nos va a dar tiempo de abordar todo lo que dijo Pierre Alañer sobre el yo y sobre el narcisismo y el proyecto identificatorio, etcétera, etcétera, pero eso está y está en la plataforma para quien ya también estuvo en el año pasado y lo va a poder ver, por si quiere verlo por ahí antes de tener la clase con Hornstein. Pero bueno, las escucho. ¿Qué piensan del texto que hoy teníamos para compartir? ¿Qué les surgió? Creo que no fue un texto muy complicado en algún sentido, ¿no? Pero sí, Karen, te escuchamos. Hola a todos, todas. Justo no fue un texto muy complicado, pero sí nos deja pensando muchas cosas, ¿no? Justo coincidió que esta semana tenía una discusión con un exalumno de cómo de pronto el psicoanálisis se banaliza demasiado, ¿no? Y cualquiera se puede ostentar como psicoanalista y hace cosas, ¿no? De pronto, pues los que estamos ahí en redes nos enteramos de las malas praxis de ciertas personas, ¿no? De cómo terminan denunciados, etcétera, y que tampoco trasciende mucho, lo cual también es preocupante, ¿no? Eh, Me quedaba pensando en esto que platicábamos con respecto a la supervisión de Lacan, ¿no? Con Elizabeth Geblesco, ¿no? Que tampoco terminamos de denunciar ciertas cosas que nos quedamos ahí como preocupados, ¿no? De si de pronto el hombre era medio canallita, ¿no? Y creo que tiene que ver justo con esto que Luis Hornstein plantea, en donde se nos olvida como regresar a las bases y a leer las bases teóricas, ¿no? De pronto
No sabemos muy bien cuál es la epistemología del psicoanálisis, no historizamos la construcción teórica del mismo. De repente estamos leyendo nada más la lectura de Lacan, ¿no? Pero ni siquiera estamos leyendo a Lacan y no estamos leyendo a Freud, ¿no? Entonces creo que eso se vuelve muy complicado en tanto no estamos leyendo adecuadamente y también leer es muy complicado, ¿no? Porque tendríamos que entonces, no sé, es como siempre esta duda que uno tiene en la formación y entonces tendremos que leer todos los seminarios de Lacan en orden, ¿no? A la letra para entonces entenderlo bien, o podemos ir por conceptos, ¿no? Entonces creo que se vuelve, y bueno, y eso si nos quedamos solo en Lacan, ¿no? Pero entonces si nos empezamos a meter en otros teóricos, que justo creo que la clínica de hoy en día nos lo pide, ¿no? Que no nos quedemos en un solo autor. Recuerdo en algún momento en mi análisis, mi analista me preguntaba, bueno, y entonces ya no eres lacaniana, ¿no? Ya eres winnicottiana, y yo no, no es que ni soy lacaniana ni soy winnicottiana, soy psicoanalista, ¿no? Y eso requiere varias lecturas, ¿no? Algunos pacientes requieren leérseles más desde Winnicott, otros pacientes requieren más, no sé, desde Lacan, ¿no? Y eso es muy complicado, ¿no? Porque soy así, algo así. Soy diciana o algo así. Eh, Porque implica que estemos estudiando demasiado, ¿no? Yo me quedaba pensando y me regresé al texto de Winnicott, donde Winnicott, no sé si se acuerdan que decía, después de 10 años, entonces, que ya se dominó la técnica, entonces podemos empezar a ver otras cosas, ¿no? Ya se puede pensar más en algo un poco más, yo decía, como intuitivo, ¿no? Y yo decía, híjole, o sea, estamos hablando que la formación entonces nos lleva 10 años, 15 años, 20 años, nunca acabamos, ¿no? Y siempre regresando a los textos, ¿no? A los textos iniciales. Y creo que de eso va como, y lo plantea él también, ¿no? Entonces, que nos volvemos ortodoxos, rígidos y nos vamos a la letra, o podemos entrar como una flexibilidad, pero que tampoco sea tan flexible como para que entonces hagamos cualquier cosa. Pues creo que eso está en la complicación que tiene en este momento el psicoanálisis, ¿no? O los psicoanálisis, ¿no? Y creo que justo como dices, Livier, a mí por eso me gusta mucho este espacio, ¿no? Porque no es que se lea, sino se articulan los diferentes conceptos desde los diferentes autores. Entonces creo que entre ellos se van enriqueciendo, porque por supuesto, pues al final eran humanos y no les dio tiempo de teorizar todo, ¿no? Entonces creo que esa es la ventaja que tenemos acá en este espacio, ¿no? Que podemos empezar a dialogar entre ellos y bueno, saldrá otro psicoanálisis, ¿no? Y eso es lo que pensaba un poco. Gracias, Karen. Sí, Lucía, te escuchamos. Y bueno, buenos días a todas y a todos. Este, si yo, si algo he de agradecer en esta vida, en el último tiempo, es haberlos encontrado de este espacio, porque me parece eh, excelente. Es decir, y un poco retomando esto que dice Karen, ¿cuánto dura la formación? 10 años, 15 años, no se acaba nunca. Yo creo que no se acaba nunca, ese es el asunto, ¿verdad? Y que tendríamos que creo que desde Freud lo decía y lo mencionaba Elena, de esto de los tres bancos, las tres patas del banco, que tiene que ver con la formación, la teoría, eh, la supervisión y el propio análisis. Este, y que tienen que sostenerse siempre, es decir, aunque uno haya hecho un análisis personal, eso no quiere decir que ya no hay nada, es decir, más que autoanalizarse o que revisar, etcétera, ¿verdad? Lo de la supervisión que se veía con Elena, también que yo creo que en algún momento me quedó como, bueno, me voy a volver ahí, pero me quedó como la sensación de que se privilegia como esa supervisión al inicio de la formación o como parte de la formación, y yo creo que debe ser constante, permanente, porque no se trata de un otro que sabe más, sino de esto que hacemos acá, que es una articulación de, ¿verdad? De nuestro propio saber en relación con un saber teórico, y eso pasa porque podamos estar gente que está iniciando, gente que tiene más tiempo, o porque no hay nada construido o ya
punto de donde alcancé, digamos, mi formación como tal. Y la revisión de la teoría permanente también. Y en esto lo que dice Horstein me parece que una de las cosas que plantea es esa articulación entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Donde no puede, o sea, que tiene que ver como un juego ahí, que no puede ser que la teoría prevalezca, ¿verdad? Y se ponga en práctica de una manera dogmática o cuadrada, porque entonces pierde la escucha, y tampoco caer en un pragmatismo, ¿verdad? Que igual generaría pues problemas. Entonces es como un baile entre la teoría y la práctica, donde la teoría no limite la posibilidad de la práctica y la práctica también alimente a la teoría. Y ahí sí me parece importantísimo y yo no estuve en el último, no estuve presencial en el último, bueno, aquí digamos, en el último encuentro con Elena, lo escuché luego y lo la cuestión esta de Lacan, ¿verdad? De cómo se corre del lugar completamente, justamente en un lugar de amo, de supuesto saber, en las supervisiones y demás. Y por lo menos aquí en Costa Rica, digamos, yo me he resistido mucho a la teoría de Lacan, no porque no la conozca o no la estudie, digamos, sino en la formación que hay, por lo menos aquí en este lado del mundo, que es muy dogmática y es una cosa muy de los psicoanalistas que se ponen en ese lugar de poder, y entre más enredado hablo mejor, porque entonces me ubico acá y usted es tontita que no me entiende, ¿verdad? Y entonces ya deja de ser formación, porque la formación tiene que moverte. Entonces, cuando uno oye a Lara, por ejemplo, que te mueve, que te hace ver cosas y uno dice, uy, sí, claro, clarísimo, ¿verdad? O sea, más claro no puede ser. Este, y si no, pues cae, es una cosa como vacía, ¿verdad? La teoría, si no se puede poner en la práctica, si no se articula con la práctica. Y bueno, yo creo que una de las cosas de mi resistencia con los lacanianos, ya tendría que decir que no es con Lacan, sino con algunos lacanianos, es esta cuestión, ¿verdad? Además de separación, que creo que Lacan también cayó en algún momento de no poder visualizar el entorno, que también Horstein lo plantea, ¿verdad? Ese compromiso con lo social, con la historia, con lo que está pasando en el mundo, que no puede verse el análisis o la práctica psicoanalítica separada o como en una cosa de burbuja frente a lo que está pasando. Y en eso, tradicionalmente los freudianos, por lo menos aquí, sí han tenido una posición mucho más clara dentro de una visión más, digamos, desde una posición emancipadora, si se quiere, ¿verdad? No pragmática ni teórica, y mucho trabajando en lo social, ¿verdad? En articulación con un trabajo social. Entonces a mí me parece lo que plantea Horsen muy lindo, muy claro y muy atinado con, con lo que pasa, y que puedo hacer una lectura de lo que ha pasado por lo menos, o lo que yo siento, porque no he hecho ningún estudio formal en el sentido del movimiento que ha pasado aquí a nivel del psicoanálisis. Entonces, bueno, yo creo que eso, la posibilidad de articular la teoría y la práctica, cayendo a veces en la intuición que dice Karen, pero no es una intuición este, inocente, digamos, o vacía. Tiene que ver con esa incorporación de la teoría que se automatiza, por decirlo de alguna manera, pero que está ahí presente, que no puede no estar, ¿verdad? Gracias, Lucía. Sí, Patricia, te escuchamos. Gracias. Un segundo, un segundo, un segundo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ay, perfecto. Qué gusto, Olivier, estar con todas ustedes. Pocos viernes puedo estar, pero estoy muy contenta de estar aquí. Me encanta el espacio. Gracias. Me gustó el trabajo del autor. Como tú dices, estaba no complicado, pero sí tenía muchos puntos muy ricos. Y fíjate que con la paciente que doy en la mañana, llega muy triste por ayer vio a la madre y bueno, queda con la sensación que la madre no la quiere tanto como a los hermanos. Y entonces me dice, es que no me olvido la primer cosa o de las primeras cosas que me dijo mi primer analista.
tu madre te quiere menos que a tus otros hermanos. Y lo articulé con el trabajo que había leído ayer. Y dije, a ver, esto ni es clínica, ni es teoría. Eso es una estupidez. Una mala praxis, como dice Karen, ¿no? Me pareció una cosa realmente terrorífica, ¿no? ¿Cómo vas a decirle a un paciente una afirmación de ese tipo? ¿Quién eres para hacer una cosa tan aberrante? Me pareció. Entonces me gustó mucho el trabajo del autor, porque precisamente es como la sutileza o la riqueza de no tener la teoría en la mente, como decía, ¿cómo se llama? Winnicott, ¿no? No, Winnicott no, se me fue el autor ahorita, Bion, sin memoria ni deseo, ¿no? Pero también esa posibilidad que menciona el autor de poder crear en la sesión, de poder ser, inventar si tú quieres. Y eso me dejó muy tranquila porque alejarse de la ortodoxia me gustó mucho, ¿no? Porque a veces hace uno algo y dice, chin, ¿no la habré regado? ¿En dónde dice que se haga esto? Y dices, no, en ningún lado lo dice, pero en este momento fue pertinente, o sea, estuvo bien. Entonces me gustó el trabajo porque me dejó como un poco más tranquila de, se vale innovar, ¿no? Entonces sí me gustó mucho, la verdad. Sí, Karen, Gracias. gracias a ti, a ti. Voy a retomar algo que dijo Patti, porque creo que justo es como lo que yo me quedé pensando muchísimo, que la flexibilidad se vale en la clínica, más no en la teoría. En la teoría sí tenemos que ser como lo dijo Lara, yo me quedé mucho con eso, que la rigidez y a la letra, ¿no? La teoría sí tiene que estar como muy bien entendida para que entonces podamos ser muy flexibles en la clínica, porque si no tenemos la teoría sólida, Ah, sí, claro. no, quién sabe qué estamos haciendo en la clínica, ¿no? Y creo que eso es lo que en este momento se está perdiendo de pronto en, no sé, en el gremio. Por ejemplo, esto que decía Lucía, ¿no? Estos lacanianos que son como pura impostura y el silencio absoluto, que no vienen al caso, ¿no? No sé. Eso. Gracias, Karen. Sí, Diego, te escuchamos. Hola, buenos días a todas, a todos. ¿Sí me escuchó bien? De acuerdo. Bien, pues esta lectura, me pareció muy buena. Disculpen algunas si les suena como raro esto, pero de pronto sentí como que si estuvieras, leyendo alguna epístola de San Pablo, ¿no? Así como que carta a los Corintios, carta a esto, pues sí era como un texto como más dirigido completamente a los que practican, creo, o a quienes apenas van llegando a esto, pues que les hace como esta invitación, ¿no? Como anticipando estos riesgos, estos peligros que pudieran estar por ahí. Y justamente en el texto, pues yo encontré como esta invitación a reflexionar en torno a la práctica, a la teoría en la práctica o no caer en esto, mejor dicho, y nos mete en esta problemática, ¿no? De la teoría y práctica, ¿no? O sea, hasta cierto punto no sé si se pueda o si se puede interpretar de esta forma como plantear nuevamente la intervención. O sea, yo lo veía un ejemplo a lo mejor con esta cuestión del análisis a distancia, no sé, a lo mejor no estar como tan cerrados a esta opción y pues algunas otras formas, ¿no? Justamente creo que nos habla de un psicoanálisis inacabado, no como que ya se llegó al punto del psicoanálisis y se acabó, nadie más va a poder agregar nada. Lacan fue el último gran psicoanalista o discípulo de Freud, ¿no? Creo que nos invita a pensar en justamente en la plasticidad, ¿no? Que se tiene en esta práctica, lo que se puede seguir agregando, se puede seguir pensando, pero por supuesto que de una manera cuidadosa, ¿no? Algo que ya acá lo dijeron las compañeras. Pues sí, tampoco como que aventarse el ruedo ahí, al ahí se va, ¿no? Sino sí la práctica, pero hasta qué punto va a ser
la teoría, perdón, sí la teoría, pero hasta qué punto va a ser la teoría dentro de la práctica, ¿no? Y creo que eso realmente es un problema que, eh, justamente citando al autor, ¿no? Pues no caer en reduccionismos, como de, sí, nada más acá de este lado la teoría y de este lado la práctica y ahí se acabó, ¿no? Creo que esto lleva a un problema, pues que tiene que seguirse pensando, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿y cómo se le hará a eso de, sí, ya te leíste un montón de textos de varios autores, de varios psicoanalistas y no los vas a meter en tu práctica, ¿no? Pero realmente así se acaba el asunto, realmente no metemos eso en nuestra práctica. O sea, no sé, no sé, al menos yo que soy como muy nuevo en esto, creo que es algo que me dejó pensando nuevamente, ¿no? Y pues bueno, eso era todo. Gracias. Gracias, Diego. Sí, Jimena, te escuchamos también. Hola, hola a todas, todos, todos. Bueno, yo quería compartir algunas cosas. Me pareció igual un texto como muy rico, ¿no? Como que plantea muchas cosas que justo venimos hablando en este espacio y que, bueno, estoy súper contenta de haber encontrado este espacio. Primero que nada, también quería decir eso, Olivier, y bueno, a toda la comunidad, porque justo creo que va en esa misma línea, ¿no? Como del cuestionamiento a la práctica, de alejarnos de la ortodoxia, que al final siempre ha hecho tanto daño no solo al psicoanálisis, sino a cualquier profesión, ¿no? Creo que todo lo ortodoxo pues no da chance al cuestionamiento y es bien loco también, me parece como que siendo el psicoanálisis justo algo que siempre ha cuestionado el status quo, de pronto sea como vamos a ser ortodoxos y no vamos a cuestionarlo, ¿no? Como que es hasta paradójico. Pensaba en dos cosas, ¿no? Estuve un tiempo viviendo en Buenos Aires y mientras vivía allá en algún momento busqué analista, ¿no? Para tener análisis presencial allá. Y bueno, di con un analista bastante reconocido, pero pensaba en este concepto de Hornstein de la violencia secundaria, ¿no? Como de la interpretación, porque voy pues la primera vez al consultorio de este analista y cuando lo contacto pues no me dice el precio, ¿no? O sea, me dice que lo vamos a charlar en la sesión. Entonces, yo era migrante, la estaba pasando bastante mal con toda la cuestión de los papeles migratorios, con una situación económica bastante precaria en ese momento. Y bueno, nada, llego y comparto como las razones por las que estaba ahí. Y pensé cuando leía Hornstein, o sea, se me vino en automático como este ejemplo, porque fue muy violenta su interpretación, porque, o sea, bueno, más allá como de lo que yo comparto, al final me dice el costo de la sesión, ¿no? Y era un costo altísimo, o sea, era un costo que literal era mayor que el alquiler que yo pagaba en ese momento mensualmente. Entonces fue como, obvio, no te puedo pagar eso, me dice, piénsalo y me voy, ¿no? Y entonces en algún momento le escribo y le digo, mira, ¿sabes qué? Está totalmente fuera de mis posibilidades. Y entonces me contesta como, sí, como por todo lo que me dijiste, ya sé que tienes falta al compromiso y pues no te estás comprometiendo con este espacio, entonces pues evidentemente como que no quieres salir de ese lugar, ¿no? Y fue espantoso para mí porque era como, no tengo dinero, ¿no? O sea, no es una cuestión de compromiso, es que tu precio es totalmente como inaccesible y me pareció como súper violento que él utilizara como pues eso, ¿no? Como una interpretación que no tenía nada que ver por no querer pagar el precio que le estaba poniendo en la sesión. Entonces, nada, pensaba como eso, ¿no? Como no es algo del pasado, no es una ortodoxia que se daba en el siglo pasado, es algo que sigue pasando, que se sigue dando como estas interpretaciones súper violentas y de pronto hasta de analistas muy reconocidos, ¿no? O sea, ni siquiera es como, de repente uno pensaría, bueno, es algo que puede pasar si vas comenzando en la práctica, ¿no? En la clínica, pero no, hay gente que lleva años en esto y pues no ha podido hacer como ese movimiento, ¿no? Sí, un pequeño burgués, literal. Y bueno, y lo otro que también pensaba como aparte era pensar un poco la teoría con la práctica como cuando aprendes a bailar, lo estaba pensando un poco alrededor del baile, ¿no? Como, no sé, de pronto te metes a clases para aprender a bailar cumbia o salsa y te enseñan los pasos, ¿no? Pero en realidad no te están enseñando
cuando vas a ir el fin de semana a bailar a algún lugar, exactamente cuál va a ser la secuencia, ¿no? Porque en realidad va a ser mucho pues de ver cuál es la canción, cómo se comporta el cuerpo de la otra persona, ¿no? Y entonces un poco jugar ahí con lo teórico, con lo que sabes que hay que hacer, pero después pues llevar, o sea, el reto, ¿no? De llevar esa teoría a lo práctico, que al final cada baile va a ser distinto, ¿no? Y un poco lo pensaba ahí como ese reto de esa improvisación, pero que a la vez tampoco es una improvisación de la nada, porque tienes una base para saber bailar, ¿no? Si llegas sin tener ni idea de los pasos básicos, pues te pisan y pisas, ¿no? Y creo que teniendo esa teoría, llevándolo como al psicoanálisis, pensaba en eso, ¿no? Como la teoría que te permite, justo, se aprende a bailar bailando, como eso, como saber cuáles son los pasos y también que eso no significa que no vas a pisar o no te van a pisar, que también pensaba un poco en esto, ¿no? Como de pronto dejar de pensar que no vamos a tener errores, que no vamos a ver, o sea, que no van a haber fallas. Creo que también es súper necesario como salir de esta idea utópica, ¿no? De que podemos hacerlo siempre perfecto. Creo que también está bueno, pero bueno, entre menos pisemos o al menos sepamos cómo remontar después de la pisada, creo que eso también ayuda. Y bueno, era todo. Gracias, Jimena, y a todos, ¿verdad? Que están diciendo un poco lo que piensan. Yo digo, coincido, creo que el texto nos cayó en muy buen momento, o sea, creo que estuvo buen hasta este momento, haber tenido esta lectura como para haber pasado, porque pues bueno, hablamos que de Winnicott, entonces nos fuimos por varios autores, por varias posturas. Y creo que además en cada una les hemos cuestionado cosas, ¿no? Porque también, o sea, cada una hemos dicho, a ver, sí, no, ¿cómo lo vemos? Sí lo vemos así, no lo vemos así, ¿no? ¿Cómo lo experimentamos también nosotros, digamos, en la clínica, ¿no? Que muchas veces también pasa eso, y creo que lo digo así porque me parece que un eje de la lectura de Hornstein es cuál es el lugar de la teoría y cuál es el lugar de la clínica, ¿no? ¿Qué lugar tiene cada cosa? Él lo pone también como con la música y Ricardo Rodolfo también nos lo decía en su momento con el jazz, decía, ¿no? O sea, es como si uno va improvisando, pero uno va improvisando no como sin aprender a tocar los instrumentos, ¿no? Alguien que toca jazz es porque sabe tocar los instrumentos, conoce del ritmo, conoce de las pausas, o sea, conoce de los tiempos, entonces puede por eso crear, innovar una canción, digamos, ¿no? Y yo pensaba un poco con lo que decías, Jimena, en ese sentido. Me parece como muy atinado, ¿no? Sí diría, de todos modos, tenemos una complicación, por supuesto, porque sí implica que de todos modos tenemos que llevar, que un tiempo de la formación tenemos que conocer a los autores, o sea, tenemos que conocer la teoría. Sí creo que hay un tiempo y creo que todos acá acordamos en eso, ¿no? Hay un tiempo en donde uno va eh, cachando todos los conceptos, todas las teorías, todas las bases, ¿no? Cómo se hace, cómo lo hace uno, cómo lo hace el otro, va escuchando lo que otros analistas hacen y lo que se cuestionan y cómo lo piensan, ¿no? Para que en otro segundo momento uno pueda, decía Lucía, esta intuición que sí creo que es y distinta a la intuición que hablábamos en otro momento, como la intuición desde las entrañas, ¿no? Como que de que me brota, como que de sentido común a algo que tiene que ver más bien con la experiencia también, ¿no? La experiencia que se va formando por, por los años que llevas estudiando y por los años que también llevas atendiendo y recibiendo casos, digamos, y recibiendo familias algunas veces, ¿no? O recibiendo hasta instituciones, ¿no? Bien, Lucía que ha platicado de niños con instituciones, también eso te va otorgando cierta experiencia que va uno poniendo ahí a la creación, a crear con cada caso y con cada paciente, ¿no? Por el otro lado, creo que algo muy importante también es esto que él llama de las violencias secundarias, porque fíjense, me parece como bien sutil que hablamos de todos los como abusos que incluso nosotros hemos atestiguado desde el del mismo psicoanálisis, que eso también hay que hablarlo, ¿no? O sea, es decir, hay una violencia secundaria también de las instituciones hipercerradas, por ejemplo, ¿no? Aquellos que solo trabajan por cártel y de 5 personas, porque así tiene que ser, porque entonces el más uno, y entonces no puedes entrar a una escuela si no tienes tu más uno, tú no tienes tu cinco, o no tienes este idioma para poder decir, yo pienso, pues esto, ¿no? O instituciones cerradas que son mucho más grandes, pero pues son muy costosas, entonces sostenerlo, pues bueno, no, como dice Jimena, ahí hay también una violencia que nosotros vamos atestiguando y que yo creo que no se está hablando mucho de esta parte del dogma,
es la falta de poder reconocernos como analistas, ¿no? Porque como justamente el amo siempre está del otro lado, el que sabe, el que autoriza, siempre está del otro lado también, creo que es algo que vale la pena hablar, ¿no? La dificultad que hay para que nos autoricemos como analistas si el amo siempre está de frente a nosotros, ¿no? Siempre el que sabe, el que tiene las palabras correctas, la conceptualización correcta, la experiencia, siempre está de frente a nosotros. Entonces yo creo que es algo que también es importante. Y por el otro lado, el que me llamó la atención que no mencionaran es la violencia secundaria que también obviamente nosotros ejercemos con los pacientes, como lo dijo Jimena, cuando, bueno, Patricia también lo dijiste, ¿no? Con la exanalista de esta paciente que recibiste esta mañana, ¿no? Cuando les metemos algo que no tiene nada que ver con lo que están hablando o les metemos la teoría, ¿no? Porque esto suena a Edipo, entonces preguntamos sobre la madre y insistimos sobre la madre o sobre el padre o tenemos una construcción donde para mí ese es el significante, entonces dale y dale y dale durante la sesión a que ese es el significante, digamos, ¿no? Donde está, lo que está diciendo acá Hornstein es que entonces nuestra teoría no nos está dejando escuchar más allá de lo que la teoría dice que es, ¿no? Y que creo que eso también es un grande riesgo. En otro momento, Hornstein lo llama como la torre de Babel invertida, ¿no? Habla de la torre de Babel en dos sentidos, entre el idioma de los analistas tratando de ponerse de acuerdo para decir algo, como para con el paciente, porque entonces está el paciente hablando en un idioma y nosotros estamos hablando en otro idioma, ¿no? Entonces en realidad no hay escucha y en realidad no va a haber posibilidad de crear algo, ¿no? Entonces a mí me parecía eso como muy, muy interesante, ¿no? Ahora, si les parece bien, bueno, algo más que también quiero decir de por qué me parecía, antes de pasar a lo siguiente, interesante lo que está proponiendo Hornstein, es que me parece que durante estas jornadas también nos hemos preguntado muchas veces dónde queda la persona del analista, ¿no? O sea, bueno, estamos viendo teoría y bueno, vemos un caso y supervisamos y un Ateneo y entonces una pregunta que ha estado saliendo es ¿dónde queda la persona del analista? ¿Dónde queda la función del analista, no? Ahí con Elena hubo un intento también de decir, bueno, pues es una banda de Moebius, ¿no? A veces está de un lado, a veces está del otro, que ella decía, bueno, vamos a pensarlo. Y a mí me parece impresionante porque Hornstein no tiene, o sea, sin chistar, lo dice. O sea, él dice, el analista es alguien, o sea, que tiene una trayectoria y que está ahí con una historia. Está ahí con una historia, está ahí con una historia con las instituciones, con la sociedad, ¿no? Porque es de un país con cierta economía, con ciertas circunstancias sociales. No es lo mismo un analista que está en situaciones de guerra que un analista que está, no sé, no quiero ofender a nadie del DF, pero que esté en Polanco, digamos, ¿no? No, no es lo mismo un analista, viene con un contexto, ¿no? Viene con un contexto de vida y viene con un contexto también de trayectoria de formación, ¿no? No es lo mismo un analista que solo se ha formado en una institución que uno que haya cambiado de instituciones o uno que participa en varios grupos, por ejemplo, ¿no? Que está en diálogo con varios grupos de colegas o que ha cambiado de analista, por supuesto, o de supervisor, porque hablábamos también la semana pasada. O ha ido cambiando de no va a ser el mismo analista con un supervisor que con otro supervisor o que con un analista que con otro analista, o no va a ser el mismo analista quien se está divorciando o atravesando un duelo que alguien que más o menos la vida anda, digamos, ¿no? Yo creo que es algo que así, de hecho, inicia, si se fijan un poco, diciendo el analista es alguien que se inscribe en una trayectoria. Y aquí creo que es importante decir esto de Hornstein porque además él nos plantea una diferencia también, que es que él conceptualiza distinto la historia, ¿no? Para él la historia no es la infancia, no es, la historia es algo, en ese sentido es como, es winnicottiano y pieraleñano, no sé cómo se podrá decir de Pierre Olanier, que quiere decir que la historia es organizativa, está en constante dinámica, ¿no? Entonces, es decir, él un poco me parece también, y a lo mejor y no lo platica porque medio lo deja traslucir, él hace también una crítica a los analistas que consideran que en la infancia queda todo determinado, ¿no? Entonces el trabajo del analista será leer la infancia, ¿no? Ver lo que quedó fijado de la infancia y entonces como que hacer ese trabajo, digamos, ¿no?
Y para él, la historia es algo que va a estar en movimiento constante porque cada experiencia viene a reorganizar el pasado, digamos, y que esa es una de las funciones del analista. Y lo dice así porque justamente dice, cuando está hablando de historizar, digamos, ¿no? La función de historizar, que no es nada más que venga el paciente y rememore, ¿no? Que cuente, que narre lo que le está pasando, sino que realmente pueda ser como de esa historia un pasado, pero además que está todo el tiempo organizándose, es un pasado que está todo el tiempo moviéndose, por eso lo dice como de manera, lo dice de manera dinámica, dice, bueno, dinámica y económica y en todo sentido psíquico, es un pasado que no está fijado. No es como que vamos a las instancias psíquicas y vamos ahí donde lo queremos desatorar y desfijar necesariamente, sino que en realidad todas nuestras vivencias, incluso esto que estamos haciendo ahorita, puede ser algo que esté resignificando cosas de nuestro pasado, ¿no? A lo mejor algunos no, pero algunos mejor y algunos sí, digamos, ¿no? Le venga a resignificar, no sé, que pasó y atravesó una experiencia con una institución o con un analista, ¿no? O con un paciente y entonces venga a darle otro sentido también, ¿no? A esa vivencia que ya fue pasado, digamos, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante, pues una noción distinta de lo que se plantea en la historia, en el psicoanálisis. Plantea también algo dos cosas. Una, que hay que detenernos a ver qué pacientes recibimos actualmente, ¿no? O sea, cuáles son los casos que estamos recibiendo ahora y cuáles también los conceptos que nos sirven para pensar esa clínica, ¿no? A lo cual él presenta tres cosas por las cuales tenemos que utilizar las entrevistas preliminares, que es bien distinto, fíjense, porque también presenta otra noción de entrevistas preliminares, porque nosotros habíamos venido hablando de las entrevistas preliminares en función de instalar la transferencia, ¿no? O sea, esos son esos primeros encuentros que aprovechamos como para ubicar el material con el que vamos a trabajar, ¿no? Construir también el material con el que vamos a trabajar. Y acá él presenta, lo primero es, hay que evaluar si el paciente que tenemos de frente, la causa de su sufrimiento, sí es algo psíquico. Y es algo bien obvio, ¿no? Pero pues a veces vale la pena decirlo, ¿no? O sea, esto que le pasa tiene una causa psíquica. Si no tiene una causa psíquica, nosotros no tenemos nada que hacer y lo vamos a tener. Y ahí va a haber una violencia secundaria, ¿no? Algo que esa persona tenga que ir con otro especialista, ¿no? Y que nosotros lo estemos atendiendo, no sé, durante un año para darnos cuenta que no avanza y no avanza y creo que por ahí no es y por ahí no es y por ahí no es, ¿no? Y entonces se nos ocurra decir, oye, ve al médico, por ejemplo, ¿no? O ve al neuropsicólogo, ¿no? O ve no al neuropsicólogo, al neurólogo, perdón, ¿no? Ve al neurólogo que te hagan una resonancia, ¿no? O sea, sí creo que esto es importante. Y otra cosa que ya había dicho él anteriormente de las entrevistas preliminares es que uno tiene que evaluar si puede sostener esa transferencia o no. O sea, que no todos los casos los podemos sostener y que para eso también son las entrevistas preliminares, para a veces decir, pues que no. Y que no como dice Jimena, no porque el costo que estemos poniendo sea burgués, ¿no? Sino porque el caso implique cosas que nosotros en este momento no podemos otorgar, porque no tengamos la experiencia, porque no tengamos la energía libidinal, por ejemplo, ya lo habíamos dicho antes, hay casos tan graves que uno dice, con dos tengo, ¿no? No puedo recibir más, ¿no? O va a implicar que yo esté en disposición total y no estoy en disposición total, no es como que te va a poder recibir en cualquier momento que estés en crisis, ¿no? Entonces no puedo recibirte bajo esas condiciones, ¿no? Y el tercero, que es la cuestión, que es el mismo, ¿no? Que al final, que el análisis le va a aliviar el sufrimiento, ¿no? Y aquí ya también nos presenta, porque mm, nos presenta una complicación porque da de alguna manera la dirección de lo que para él es el psicoanálisis. El psicoanálisis tendría que hacer que los sufrimientos neuróticos se vuelvan, hay un dicho que es que se vuelvan solamente como mm, desavenencias de la vida, ¿no? Hay un dicho que se repite mucho como para decir, bueno, un infortunio común, ¿no? Un infortunio de la vida, que se vuelva eso, que el sufrimiento neurótico pueda hacer simplemente un infortunio, ¿no? ¿Qué más piensan de esto? ¿O quieren que vayamos entrando al narcisismo?
¿Qué piensan esto de las entrevistas preliminares, de la propuesta que hace de la historización? Con esto de la historia personal, ¿verdad? Que lo retoma en esta lectura. em, Qué bueno que sí, en esa, digamos, el lugar del saber o del amo que se puede poner algunos analistas, cómo pensaba en la experiencia de Jimena, este, que, bueno, no necesariamente tendría que haber pasado eso, pero que podría pensarse en una situación donde el analista siente que no puede atender el caso y, bueno, se lo tira a una deficiencia de la persona y no a su propia limitación. ¿Me explico? O sea, vos no vas a poder pagar esto, así que de fijo no vas a venir, porque es obvio que si Jimena le estaba contando su situación, el que le diera ese precio es absolutamente, ¿verdad? Nada que ver, o sea, es evidente que Jimena no iba a poder pagarlo, y que bueno, lo agarro de ejemplo, Jimena, porque me parece que a veces pasa eso en otros contextos o con otros guiones, digamos, pero que puede pasar que el analista no se permita reconocer sus limitaciones, ¿verdad? Que tiene que ver con esta parte de su propia historia, ¿verdad? Lo que decía Olivier, bueno, a lo mejor no estoy en el momento para atender esta situación o solo puedo atender 2 casos de esa magnitud, ¿verdad? Cuando se nos presentan casos muy complicados, este, etcétera, pero que tiene que ver conmigo, con mi historia, con mi posición y no con el de la persona que llega, pero que a veces no es posible reconocerlo frente a la persona también, ¿verdad? Si es del caso, y se lo tiran, que eso es violencia, la violencia está secundaria. Entonces el problema es suyo, yo no tengo ni un problema. El problema es suyo que no puede pagar o que no puede venir a horarios terribles, porque entonces yo he sabido de historias que entonces empiezan a ponerles unos horarios espantosos a sabiendas de que no le cuesta o se le va a dificultar hacerlo y la persona desiste de ir, no porque quisiera, sino porque no puede. Y a lo mejor lo que se está jugando es de parte del analista que no es reconocido. Entonces, eso es bien importante como retomar esto de la propia historia, ¿verdad? Y que implica las limitaciones. Y que a veces es bien sutil, fíjate, Lucía, porque yo estaba pensando, ¿no? A veces va hasta de poder, en otro momento decíamos, porque yo compartía, bueno, uno tiene que hacer a veces cierta reflexión, ¿no? De por qué es que a ciertos pacientes les cambio más la hora cuando algo se me atraviesa y otros no, por ejemplo, ¿no? Como hasta eso sutil de decir, ay, bueno, no hace nada, solamente viene análisis, entonces, ay, a este lo cambio, ¿no? Porque entonces, y ese tipo de cositas que son tan sutiles, justamente, donde uno está no ubicando que se trata de uno y no del caso, digamos, y que es uno quien está estorbando en realidad, ¿no? Y que son cosas que hacemos tan en el día a día, ¿no? Que no nos detenemos a pensar que es una violencia también para con los pacientes, ¿no? Que cuando uno dice, te doy un lugar, y ese es tu lugar, ¿no? No puedo estar, sí te doy el lugar, pero te lo cambio si algo se me atraviesa, pero, ¿no? Pero llego súper tarde siempre, pero, estoy disociado, ¿no? Y estoy acá y tú estás allá, ¿no? O sea, ese tipo de violencias que uno tiene que poder también decir, a ver, me está pasando esto también, ¿no? Y incluso sin el temor solamente de una cuestión moral, ¿no? Sino de una cuestión de que haya aprendizaje, de que podamos decir incluso en nuestros espacios analíticos, en nuestra supervisión, con otros grupos de colegas, ¿no? Este, mm, y que, exacto, y que forma parte de la mala praxis, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero que si se oculta cada vez más y se encierra cada vez más, se hace de hecho mucho más grande. Entonces, eh, eso es algo como importante, ¿no? Pensaba yo también que si les parece bien, nos parece bien, pasemos a la parte como del proyecto terapéutico, ¿no? Porque creo que ahí hay algo también importante. El proyecto terapéutico lo estuvo platicando, por eso les digo, lo anticipo un poco porque sí lo platicó un poco el doctor el año pasado, ¿no? Que el proyecto terapéutico es un concepto de Pierre Olaña, que es justamente que cuando nosotros tenemos un paciente también tenemos que tener un proyecto terapéutico, es decir, sí tratamos de ir a un lugar, ¿no? No solamente estamos escuchando como para ver a dónde iremos, a dónde llegaremos, ¿no?
digo, es un concepto que lo estoy diciendo de la manera más básica, pero lo que quiero decir, porque no me lo voy a detener, ahí está la clase de él, porque lo que quiero decir con esto es que algo que él denuncia un poco, y creo que es importante, y por eso les decía, hay que preguntarnos qué casos recibimos actualmente, porque lo que él dice, fíjense, el tipo de casos que recibimos es incertidumbre sobre las fronteras del yo con el otro, la habilidad en los vínculos, impulsiones, adicciones, angustias, em, angustias diversas, apatías, abulias, ¿no? Trastornos del sueño y del apetito, desesperanzas, hipocondrias, crisis de los ideales y los valores y síntomas corporales. Él ubica que actualmente esas demandas están como presentes, ¿no? Y luego como que parece que no tiene nada que ver, pero luego ven que termina hablándonos del narcisismo, ¿no? O sea, como que termina hablándonos del narcisismo y de la historización simbolizante. Y a mí me parece que algo muy importante de por qué nos está diciendo primero los diagnósticos como actuales o las demandas que considera que ponen al analista a cuestionar la teoría y a cuestionar la técnica, que son estas, ¿no? Es justamente porque la técnica que nosotros hemos estudiado no considera estas dificultades, ¿no? O sea, es decir, cuando él dice, a ver, primero, siempre se ha hecho que la teoría es porque Freud estudió neuróticos y dice, de hecho Freud no solo estudió neuróticos, o sea, eso es mentira, ¿no? Y muchas veces, digo, obviamente él tiene toda una vida de recorrido como para traducirnos esto, ¿no? Muchas veces está hablando de estos casos, ¿no? Muy poquito porque no era algo, una demanda muy recurrente, pero sí va dando norte como para decir en qué cosas uno no puede cometer errores, ¿no? Que un poquito con Lara, muy poquito, salió una pregunta, ¿no? De una paciente, ¿qué hacer con una paciente? Que decimos, no, pues con esa paciente no podemos hacer eso, ¿no? Porque se desbordaría, ¿no? Lo haríamos más grave la situación. Es decir, si ponemos o echamos a andar la técnica, que es justamente cuestionarle las identificaciones, ¿no? Tratar de cuestionar ciertos complejos psíquicos de su constitución, de hecho lo va a poner cada vez peor, ¿no? Y él lo dice así. Es importante no arrasar los reparos identificatorios, que, o sea, es importante en estos casos que esas identificaciones que están sosteniendo esa historia no los desanudemos, ¿no? Y él lo dice como de alguna manera ciertas prácticas como cotidianas del psicoanálisis pone eso en jaque, ¿no? Justamente ponen esas circunstancias de la identificación en jaque, un poco, sí, también, fíjense, hasta como pienso cómo decirlo, ¿no? No vaya a ofender, como ya hasta lo tenemos, bien mecanizado, iba a decir, él critica un poco esto del lacanismo, ¿no? Y que considera que el yo, que si solo trabajas con el yo, está mal, digamos, ¿no? Que no, nosotros no trabajamos con el yo, eso hacen los de la psicología del yo, que son los norteamericanos o ciertos postfreudianos, etcétera, ¿no? Y entonces lo que él dice es que de hecho, como ellos se quedan con ese yo, no se pierden de todo lo necesario de ese yo. Ujú. Y de cómo es que ahora tenemos tantos trastornos narcisísticos como también las anorexias, las bulimias, ¿no? Ahora, por ejemplo, está muy hiper de moda el narcisismo, ¿no? Está, iba a decir, también los trastornos de TLP, ¿no? Trastornos límites de la personalidad, ¿no? Es algo que en otras corrientes están estudiando mucho, otras corrientes que no son el psicoanálisis, ¿no? O sea, es decir, que hay algo cultural que está hablando constantemente de esto, ¿no? Y lo que él va a decir justamente es que hay una historia identificatoria que nosotros tenemos que más bien construir en esos pacientes, ¿no? No podemos derribar más de lo poco que tienen, ¿no? Que ese sería todo un error por completo. Este, mm, que estas técnicas están como construidas sobre un modelo de la identificación edípica y que no están construidas sobre un modelo de identificación narcisista, ¿no? ¿Qué es lo que dice un poco de eso? Dice, bueno, este tipo de pacientes, no lo dice aquí en el texto que les estoy contando, lo estoy pensando en función de lo que nos platicó el año pasado, ¿no? Dice, estos pacientes nunca fueron su majestad el bebé. Ujú.
estos niños, estos pequeños bebés, ni pudieron llegar a identificaciones edípicas porque cuando fueron Su Majestad el bebé había una madre deprivada o adicta o un padre ausente, no habría quien sosteniera, quien diera ese lugar y eso es lo que hace, él le llama narcisismo patológico, o sea, es lo enfermo, digamos, lo que quedó mal, ¿no? Y todos estos diagnósticos entrarán, digamos, en esas dificultades de la Constitución, ¿no? Entonces, el proyecto terapéutico con estos pacientes tendrá que ver justamente con construir una historia identificatoria, pues, es decir, todo lo contrario que usualmente hacemos, ¿no? Exacto, algo ahí que no se pudo sostener en el espejo. Exacto, de hecho por ahí, exacto, fíjate, te estoy leyendo, lo leímos también en el texto de Winnicott y la diferencia que hacen los tipos de pacientes que recibimos. Sí, lo leímos en el texto de la regresión, porque al final está hablando él de este tipo de pacientes, también es cierto, y lo leímos también hace mucho, mucho tiempo, ahí debe estar en los de lectura compartida cuando hablamos de unos capítulos, me parece, de Realidad y Juego, donde habla de las madres deprivadas también, que son las madres que no pudieron prestar, que lo dice bien, bien chistoso, como que no pudieron prestar rostro a los niños, a los bebés, y estos niños no pueden constituir un rostro, ¿no? Entonces están todo el tiempo viendo al otro pero si tú sonríes, sonrío, ¿no? Si tú estás enojado, me enojo, o sea, están prestándose el rostro de estos otros todo el tiempo, que esto es lo que diría Luis Hornstein, incertidumbre sobre las fronteras del yo, ¿no? O sea, el yo y el otro está todo el tiempo, pues, difuso, ¿no? Y lo relaciona con la labilidad de los vínculos, ¿no? Con grandes dificultades con vincularse con el otro. Dice Karen, pero también en la madre fálica, que no permite salir al bebé del lugar de falo. A ver cómo lo estás pensando, este, ahí, Karen. Es que pensaba justo, tampoco llegan a ser, a ver, es que no sé si lo voy a poder explicar. Em, Cuando queda muy devorados por la madre y no hay esta lo estoy pensando, ¿sabes desde dónde? Desde la función de terapeuta de intervención temprana, donde llegan muchos chiquillos totalmente tomados en cuerpo por la madre, bueno, la madre como figura, como función, que pues sabemos que puede ser cualquier cuidador primario, y no permiten que hay una diferenciación entre sujeto-objeto. Entonces quedan totalmente tomados y lo que yo he ido rastreando en casos que están diagnosticados con TLP, porque ya llegan como con ese diagnóstico, es que algo ahí quedaron completamente tomados por la madre. Entonces no hay tampoco la posibilidad del espejo, de la construcción del narcisismo y por tanto del yo. Yo de hecho me estaba medio peleando con la lectura en esa parte porque ay, creo que los que no contemplan al yo no es propiamente Lacan, son los lacanianos, ¿no? Y los lacanianos le han hecho mucho daño a Lacan. Entonces no lean lacanianos, Que lean yo a más o Lacan. menos estaría de acuerdo, ¿eh? Porque en el Por- seminario 2 sí les da con todo a los de la psicología del yo, ¿no? O sea, Lacan. Sí, pero también la construcción de él me parece que justo va a la construcción del narcisismo y al yo en tanto todo el recorrido de el estadio del espejo y Mm, cómo sale uno de es él, cierto. ¿no? Incluso yo de pronto digo, Dolto no es propiamente lacaniana, Ujú, pero retoma toda la parte del estadio del espejo para construir los conceptos de esquema corporal y la ujú, imagen inconsciente del cuerpo, que también ahí ujú, estamos hablando de un yo, de un yo corporal, ¿no? ujú, Entonces, como que eso fue lo que fui pensando para pensar también en la madre fálica, que no da propiamente un cuerpo, ¿no? Faliliza, Falizar, faloriza, falizar. Ujú, ¿no? Al bebé, pero eso no es libidinizar, eso no es otorgarle un cuerpo. Y entonces también se están manifestando en todos estos tipos de trastornos. Es algo que yo planteo justo, y lo acabo, es que estoy en un grupo de estudio también con algunos exalumnos,
que ya están en formación psicoanalítica, y justo les decía, es que hay que situar justo el narcisismo, ¿no? Que es como lo postedípico, ¿no? Lo que se construye ahí en el Edipo, y ya no, porque es la clínica actual, ¿no? La clínica de pronto del vacío, la clínica de pronto de lo límite, que es lo que nos está tocando, ¿no? Y que creo que incluso a veces está más complejo que la psicosis, porque en la psicosis ya hay algo medianamente construido, pero en estas, digamos, fronteras, todo quedó tan difuso y tan poco articulado que entonces se nos complica mucho, ¿no? Porque, y creo que es algo que de lo que planteaba, y a lo mejor me estoy adelantando, que esa sí sería como la dirección de la cura hoy en día, ¿no? La posibilidad de apuntalar ahí donde no se construyó y hacer algo con eso, ¿no? Como me gusta a mí es mucho este concepto de los diques, ¿no? Como de ir medio encauzando ahí algo que no terminó de construirse, que medianamente, ¿no? Pero no del todo. Sí, 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 coincido. Coincido. Digo, tendría otro matiz porque yo considero que Dolton no toma el yo cuerpo de Lacan, lo toma de Freud, porque Freud habló del yo cuerpo desde 1923, ¿no? O sea, literalmente le llamó yo cuerpo, ¿no? Se anticipó a lo que luego las neurociencias, ahora ven que existe este cuerpo, a ver si alguien se acuerda, hay un cuerpo, una imagen de cuerpo de cómo tenemos esquematizado mentalmente el cuerpo, que es esta imagen que es un hombre con unas carota y unas manotas, ¿lo han visto? Sí, yo creo que sí lo han visto, es muy famoso. Bueno, hay una imagen virtual que se ha hecho, digamos, de cómo tenemos esquematizado el cuerpo de manera mental, ¿no? Que es un cuerpo que tiene una bocota, ¿por qué? Porque vamos esquematizando el cuerpo con los estímulos, digamos, ¿no? O sea, si las manos las sentimos muchos, entonces mentalmente nuestras manos son inmensas y nuestra boca es súper inmensa, nuestro estómago y la parte del tronco no es tan grande, ¿no? En ese esquema, ¿no? Esto lo dijo Freud en 1923 y le puso un nombre que no me acuerdo cómo se llama este esquemita, que luego ya, como en los 70s lo descubrieron, ya lo hicieron virtual. Lo voy a buscar y luego se los voy a mandar. Pero eso también lo toma Dolto justamente para decir, hay un esquema corporal que se va constituyendo solo a partir de que justamente hay un yo, ¿no? Hay una diferencia entre el yo y el objeto. Entonces, en eso estoy de acuerdo. Y sí, en algún punto toma muchas ideas también se enriquece mucho de Lacan. Luego creo que se separa, ¿no? Pero en algún tiempo están en constante diálogo. Y sí, fíjate que sí pensaba, es cierto, cuando te escuchaba de estos casos, sí pensaba en algunos casos con trastorno TLP, digamos, que así se les diagnostica, porque a veces se les tiene que medicar y pues el psiquiatra pues tiene que poner el nombre de su especialidad, digamos, ¿no? Aunque nosotros usemos a lo mejor trastornos narcisísticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es cierto que he notado, Karen, no lo había pensado de estas madres fálicas, casi perversas, que los hijos son hijos que son deseados para algo, vamos a decirlo así, son hijos objeto, ¿no? Entonces, en ese sentido no son sujetos, ¿no? No, no, no lo había pensado como lo estabas pensando, pero me parece la verdad que muy interesante, ¿no? Es cierto que hay algo que se asemeja un poco en este sentido con los casos en donde ni siquiera tuvieron lugar, vamos a decirlo así, ¿no? Que no tuvieron lugar en el mundo, ¿no? Que es un estado como de abandónico. eh, a- a- no sé si haya algo más abandónico que eso, digamos, ¿no? Que no tener lugar en el mundo para alguien, para poder ser su majestad el bebé, ¿no? Que son, ya sabemos, cuerpos, pues son cuerpos. Ujú. Son cuerpos biológicos que son alimentados y que son, este, sobreviven, son sobrevivientes, digamos, ¿no? Pero subjetivamente con muchas carencias, ¿no? Que es cierto que yo creo que es algo que, sobre todo cuando estamos en la parte del año donde estamos viendo mucho de infancias y adolescencias, es algo que reiteradamente los autores están hablando, ¿no? Las clínicas actuales están demandando todo el tiempo a constituir aquello que no se constituyó, a construir aquello que no se construyó. Y en ese sentido, creo que cada vez más se hace evidente que quienes atienden a adultos, digamos, entre comillas, tengan que tener conocimiento muy claro de los tiempos de la Constitución, ¿no?
porque además estamos hablando de adultos con severas dificultades y cosas, cualquier trastorno narcisístico estaría hablando con severas dificultades para constituirse, ¿no? Claro que las técnicas serían distintas, no es lo mismo un paciente adulto que un paciente niño, ¿no? Cómo uno va a abordarlo. Este, sí, Jimena, será un gusto vernos en 15 días, creo que nos vemos en 15 días. Ya con Luis Hornstein, si no me equivoco, ¿verdad? Pero bueno, no, en 15 días nos vemos para el encuentro de lectura compartida, perdónenme, estoy confundiéndome. Entonces, bueno, sí, lo que él va a decir es lo siguiente, lo voy a leer, ¿no? Dice, la identidad es una suma suficientemente integrada de identificaciones, ¿no? El sentido de identidad tiene dos aspectos. En lo personal, que uno se sienta protagonista de su historia y afirmando nuestra propia existencia. Y en lo social, porque él también considera, como decía Lucía, lo social, em, que nos inscribe en un grupo, o sea, la identidad nos inscribe en un grupo, cultura, nación, tradiciones y creencias. Es decir, que la identidad tendríamos que considerar las dos cosas, tanto en lo personal como en lo social. A ver, por acá hay Lucía, no sé si sea pertinente diferenciar entre yo y self. La psicología del yo apela más a la parte consciente de la mente y el concepto de self apela a lo subjetivo y no solamente a más allá de lo consciente. ¿Sí? ¿Quieres platicar un poco cómo lo estás pensando, Lucía? Es que, a ver, no sé por qué era lo que estaban hablando anteriormente, pero me quedé pensando que la psicología del yo tal cual, ¿verdad? Que ahí viene toda la cuestión, inclusive lo cognitivo-conductual, ¿verdad? Toda esta línea, digamos, más de la psicología como tal, eh, apela, bueno, las terapias breves, estratégicas y cosas de estas, ¿verdad? Que se dan, apelan a un yo en el que se puede tener como dominio o control, un yo consciente, ¿verdad? Supuestamente, que no es el mismo yo que podría mencionar Freud, o, ¿verdad? Que se alude más como con este concepto de self, que es una interrelación entre lo objetivo y lo subjetivo, y que, bueno, no sé, que apela más a un concepto psicoanalítico que el yo como tal. Pero bueno, era alguna cosa que me estaba ahí, que me dio vuelta. Y ya pasaron a otro tema, así que no vale la pena retomar. Sí, sí, claro, claro que vale la pena, porque además justamente son esos intentos de que liguemos, porque es cierto, ¿no? Que al final, ahorita estamos hablando de un yo que no es el yo de la psicología, por supuesto, ¿no? De la conciencia, que es como esta conciencia autónoma, ¿no? Que se autorregula, o no sé cómo decirlo, ¿no? Que es un poco, es cierto lo que las psicologías hacen, ¿no? Al final trabajan sobre ese yo, ¿no? Por eso su técnica ni siquiera será pues escuchar al paciente, sino intervenir sobre ese yo para que ese yo eh, conductualmente cambie, digamos, ¿no? Porque se autorregule, se auto trabaje, no sé qué decir, ¿no? Y lo que creo que nosotros estamos hablando es algo mucho más profundo, ¿no? Que es justamente la construcción de la subjetividad. El self va a tener que ver con esa subjetividad, ¿no? De lo interno y lo externo. ¿Qué más nos faltaría decir? Algo importante, que también ya lo habíamos dicho, fíjense, ahora que lo pienso, ya no me acordaba que sí lo habíamos dicho con el texto que leímos de Winnicott, porque va a decir, bueno, va a hablar del narcisismo trófico y el patológico. El trófico es el que ya todos conocemos, que es este estadio del narcisismo, ¿no? Em, desde Freud, y luego Winnicott también lo va a hablar con la capacidad de estar a solas, ¿no? Con justamente que se constituya el objeto, ¿no? Que haya el self, que se pueda constituir el self. Todas estas etapas, digamos, ahí estaría metiendo Hornstein, el narcisismo trófico. Y por el otro lado está hablando del narcisismo patológico, ¿no? Y lo que dice él, que dice también, si se fija, si recordarán Winnicott, es que estos casos suelen comprometer doblemente al psicoanalista. Ujú.
porque le demandan que se coloque como intérprete, o sea, como analista, digamos, como una función de intérprete, y que además se ofrezca como un objeto. Que yo creo que esta es una muy buena pregunta, yo pensaba, ¿no? Porque se oye interesante, pero yo me pensaba, ¿cómo hacer esto con casos de adultos? Yo pensaba que esa era una buena pregunta, porque lo que él dice es que cuando el analista se implica corporalmente como una función de objeto, este, hay que leer si a ese paciente la dificultad o lo patológico estuvo por ausencia o por exceso, ¿no? Un poco lo que está diciendo acá Karen, ¿no? Porque no hubo quien hiciera esa función o porque la hicieron en demasía, ¿no? En función de leer eso, el analista se tendrá que implicar, dice él, corporalmente, se prestará como objeto y lo que hará es lo que él dice que dijo Winnicott, que es esta cuestión de, digamos, de ser una madre suficientemente buena, ¿no? Que es decir, irse prestando a la frustración, ¿no? Ir frustrando poco a poco al paciente para que pueda tener un devenir distinto, ¿no? Eso es lo que él va a decir. Yo me preguntaba cómo hacer eso en la consulta, ¿no? Digamos, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de casos donde uno tiene la impresión de que cuando uno diga algo, a veces uno tiene la impresión de que son muy frágiles, ¿no? O a veces uno tiene la impresión de que son transferencias muy hostiles, ¿no? Entonces, si uno dice algo, este, uno tiene que tolerar que pueda haber esa hostilidad, ¿no? Esa transferencia como muy negativa. Entonces yo pensaba que sería muy interesante que nos explique un poco, ¿no? Que en los casos que podamos ir abordando nos pudiera hablar un poco de esto. Em, Quiero ver cómo quería decírselos, dice, tiene que haber una dialéctica entre la gratificación y la desilusión, ¿no? Eso es lo que uno tiene que pretender con estos casos. ¿Qué piensan? ¿A ustedes se les ocurre algo? ¿Piensan en algún ejemplo suyo o algún ejemplo de otros de cómo hacemos que este tipo de pacientes, cómo hacemos esta dialéctica entre una gratificación y una desilusión? Porque es cierto, ya no lo sabemos teóricamente, ¿no? Ya sabemos que hay que hacer esto, pero en el consultorio, em, no sé. No sé, yo pensaba en una paciente justo que estaba supervisando hoy, que, bueno, o una situación donde siempre cancela o muy frecuentemente cancela para reprogramar. Cancela con tiempo, digamos, pero para reprogramar. Y bueno, digamos que si yo tengo espacio, le doy, le reprogramo y tal, pero ya ha sido como varias veces y ya se vuelve una cosa como sintomática, digamos. Y ahí yo pienso que hay que frustrar, entonces. Quizás ahí sea un ejemplo donde habría que frustrar y decirle no, o sea, no hay, no tengo espacio, o sea, no es posible, aunque lo tenga, digamos, no es posible y hacerlo en esta línea de la frustración, ¿verdad? O sea, si no pudiste venir esta semana, este, será hasta la próxima porque no hay posibilidad de reponer. Digamos, se me ocurre un ejemplo que podría ser muy sencillo, pero que va como en esa línea. No, está muy bueno, me cayó súper bien, me cayó en súper buen momento porque justamente yo hace unas semanas, una paciente este, eh, que ha sido muy regular, muy regular, muy regular, con una historia, pues una historia muy triste, vamos a decirlo así, ¿no? Con muchas dificultades, ¿no? Muchas situaciones muy violentas, muchos abandonos, ¿no? Justamente. Y le empieza a ir como ya bien, cambia de trabajo, cambia de ciudad, bueno, ¿no? Todo empieza a marchar, está muy contenta y entonces me dice, ¿sabes qué? Por el nuevo trabajo no te puedo ver la siguiente, ¿no? Pero me avisa como a muy pronto, ¿no? Entonces le digo yo que tiene, lo que ya sabemos, tienes que avisar con tanto tiempo, si no se paga, bla, 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 ¿no? A la siguiente semana lo vuelve a hacer y yo le digo, bueno, que lo lamento, pero va a pagar el espacio, ¿no? Este, sí, está bien, te aviso, ¿no? Entonces, a la siguiente me dice, ¿sabes qué? No sé, porque cómo van a estar mis tiempos, como un poco como que guárdame el espacio, ya sabe, ¿no? Yo te aviso. Y yo le dije, no, yo no puedo hacer eso, ¿no? Ese espacio, además, yo tengo una regla, digamos, que 3 semanas que ese espacio, de que se ausentan o de que, ¿no? Cualquier cosa, pues ese espacio también puede
ocuparse, digamos, ¿no? Yo no puedo, bueno, no, pues entonces lo dejo libre, digamos, ¿no? Lo dejo libre. Y yo un poco me quedé con o sea, como que te aviso, ¿no? Porque pues no sé cómo van a estar hasta que pues empiece. Y yo me quedé con esto, pero dije, no, pues tendré que sostenerlo, digamos, ¿no? Si no termino yo pagando el espacio de ella, ¿no? Justamente. Pero sí me quedé, entonces esto que me dices me queda muy bien, que no, al final ya después de unas semanas, me escribió para querer tener su horario y su día, pero pues obviamente sí, ya la verdad es que ya no está, de hecho ya no tengo ese día y esa hora, ¿no? Dije, bueno, va a ser muy interesante que ya no va a estar su espacio, ¿no? Ya le tendré que dar otro, ¿no? Buscar otro, porque en realidad habrá que acordar si tenemos la posibilidad de otro espacio, ¿no? Entonces, esto que dices, Lucía, me queda muy bien, digamos, porque creo que acá está justamente eso, ¿no? Esta desilusión, ¿no? Que yo, pues, fuera lo que fuera, aunque eh, ya tenemos mucho tiempo trabajando, bueno, pues hay una desilusión de que yo no voy a estar ahí todo el tiempo, ¿no? Y que no voy a estar siempre para ella en cualquier circunstancia, pague, no pague, cancele, no cancele, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me cayó muy bien tu ocurrencia, Lucía. Sí, Ana, te escucho. Pues bueno, sobre esta misma línea de lo que dices de respetar el encuadre, pues es que, bueno, pues sí, uno, o sea, bueno, estamos eh, pues con el psiquismo y las partes como más profundas de los pacientes, y creo que en ese sentido el mantener el encuadre, digo, sí me queda claro que es complicado y hay gente que no lo entiende y se enoja, pero me acordé de un concepto de la crianza, que no me acuerdo cómo va, pero el punto es que una de las cosas más importantes con la crianza es sostener el límite, porque aunque sí le frustre, le choque, lo que sea al niño, que creo que si trabajamos con las partes más primitivas de los pacientes funciona igual, al niño le va a dar certeza de nuestro respaldo, de nuestra conducta, de qué es lo que va a esperar de nosotros. Entonces, aunque sí existe frustración, lo que sea, va a haber eso de que pues, yo sé que si mi analista cuidador primario me dice una cosa, es muy probable que lo va a sostener. Entonces creo que eso ayuda a la alianza terapéutica, eso, lo que dice le da seguridad y sostén, como para, digo, sí, hay que explicarle con peras y manzanas por qué, pero bueno, por lo menos a mí me funciona, pero sí es importante sostenerlo precisamente para esa continuidad y esa confianza y esa certeza, porque creo que, bueno, yo lo que he visto con los pacientes es que son situaciones que ellos con sus figuras primarias no tuvieron, o sea, generalmente hay muchas situaciones de inestabilidad, de confusión, entonces como que ir, como decían hace rato, construyendo cimientos, a mí me parece que, pues que funciona un poco así. Y de lo que decías de lo del vaivén, pensaba en, o sea, en estos equilibrios que uno a veces tiene que hacer. Pensaba en el caso de Pilar, que es un caso que supervisé hace poco con ustedes, eh, en donde, bueno, salió un tema de cómo su dinámica de pareja impacta también a sus hijos, ¿no? Y entonces, como que en ese momento yo a ella la sentí como con mucha culpa de darse cuenta de eso. Y entonces a mí me dio como compasión, contratransferencialmente me dio compasión, o sea, entonces dije, si esto continúa, o sea, si el super yo le sigue como, o sea, marcando esto, creo que se va a subir la defensa, le va a resultar persecutoria. Entonces, traté de tener una cosa como compasiva y decirle, yo entiendo que esta situación sea muy difícil para ti, como para hacer ese vaivén. Y, y pues bueno, funcionó, creo que por ahí le quedó un poco más clara la situación. Y pues eso, nada más. Gracias. Gracias, Ana. Sí, que creo que tu ejemplo sirve para pensar también en la desilusión, ¿no? Donde también a veces hay intervenciones que desilusionan por completo también al paciente, ¿no? O sea, ahora te lo escuchaba un poco más también en esa gratificación, digamos, ¿no? Pero, pero también es cierto que hay intervenciones que no, que van en el otro costado, ¿no? Pensando en este vaivén, ¿no?
en desilusión, en la gratificación y en la desilusión, que justamente lo que va a producir es construir estos diques que no se tienen, ¿no? Que no se tuvieron, más bien, ¿no? ¿Qué más se les ocurre del texto? ¿Qué creen que nos falta? Sí, Karen. Algo que a mí me gustó y que también creo que hemos venido planteando de varias sesiones con varios autores es el tema de la dirección de la cura y que acá lo pone como que, espérame. Ay, se me fue como lo nombra acá. Lo dijiste tú hace un rato, Olivia. ¿Proyecto terapéutico será? Proyecto terapéutico, sí. Eh, Porque también de repente creo que cuando estamos en formación nos dicen mucho esto, ¿no? Del furor curandis, que no nos clavemos en eso, ¿no? Que el psicoanálisis no es una terapéutica, pero pues es que si no va hacia algún lugar, ¿cuál es el sentido del análisis, ¿no? Entonces a mí me gustó, hay una parte donde dice, em, el deseo de curar y el deseo de saber se van conjugando, ¿no? O sea, nos tienen que ir atravesando como los dos puntos, porque si no, entonces no estamos haciendo absolutamente nada más que gozando del paciente, ¿no? Entonces creo que ahí esta parte la pensaba mucho, por ejemplo, con lo que planteó Lara, ¿no? Que de repente ok, ya pasamos al paciente el diván porque empezó un análisis, pero ¿y entonces luego qué? ¿No? O sea, ya encontramos sus significantes, ya encontramos el fantasma, ¿y eso qué? ¿No? O sea, al paciente en qué le va a beneficiar que venga con nosotros 8 años, 2 veces por semana, ¿no? Que tenga un buen encuadre si no hay un punto al que él va a arribar, ¿no? Entonces yo pensaba que en esto mismo que Lara planteaba de la técnica, pues el paciente sí llega a un punto, ¿no? Que inclusive podríamos pensar, Freud lo habla en análisis terminable, ¿no? Que deje de sufrir, ¿no? Que bajen las resistencias, que haya hecho consciente lo inconsciente, ¿no? Y que eso sí se traduce en cambios significativos en la vida del paciente, ¿no? Ahorita lo decías tú, como que los problemas de la vida sean como más atravesables y no tan sufrientes, ¿no? Entonces, a mí me parece esa parte como muy importante y que también el espacio analítico no sea este espacio ortodoxo y que sea justo el lugar intermedio donde puede venir a plasmar las fantasías y a jugar, ¿no? Incluso pensaba en un adulto, viene a jugar con los significantes y nosotros estamos aquí para jugar con él en estos como, eh, pues sí, a jugar con él, ¿no? En el sentido de poner en juego la palabra y nuestra escucha, ¿no? Eh, dice algo también por ahí como de todo esto no para llegar a Nirvana, sí para trabajar y amar. O sea, a mí me pareció eso como muy bonito, ¿no? Porque sí tenemos que tener presentes. No es una terapéutica, pero sí tiene algo de terapéutico para análisis, ¿no? Ya cierro mi micrófono porque acá ando ladrando mucho. No, fíjate que hasta eso no se oye tanto. Bueno, se ve que tenía frío nada más, ¿verdad? Porque estaba como acurrucando. Pero, no se oye, no te preocupes. Oye, yo pensaba sí, porque además él lo lleva al hecho de que, o sea, nosotros tengamos un proyecto, digamos, terapéutico, en un sentido de que tenemos una dirección de la cura, ¿no? Pero dice, no solo es importante que, que nosotros lo tengamos, sino que el paciente también lo tenga. Es decir, que también el paciente venga construyendo un proyecto, ¿no? Y no solo venga también porque cada semana a reseñar, hacer testigo a alguien de lo que le pasa, ¿no? Como si fuéramos, no sé, no sé, la imagen que se me vino ahorita es como de un diario, ¿no? O sea, escribiendo lo que hacemos cada tanto, digamos, ¿no? Sino que haya también una construcción, ¿no? Y literalmente así lo propone Hornstein, ¿no? Que el paciente tenga una posibilidad de tener un proyecto, ¿no? Lo cual es cierto, es valioso
Y creo que hasta ahí es interesante que estemos llegando a esto porque es una de las cuestiones que creo que lo dogmático heredó. O sea, son una de las cosas que hemos ido heredando del dogmatismo un poco, ¿no? Como si el psicoanálisis fuera eh, ir a lo profundo, ¿no? Historizar la infancia, o sea, como ciertas cosas que son importantes, por supuesto, porque sí es cierto que eso nos diferencia, es una manera de leer que nos diferencia de otros campos, sí, pero también creo que algo que hemos ido ubicando cada tanto y seguiremos por lo visto es que en general podemos decir que en este espacio estamos personas que atendemos pacientes, o sea, que nos enfrentamos a la clínica, ¿no? Que creo que a veces es distinto cuando solo es algún encuentro teórico, entonces uno dialoga como con los conceptos, pero también acá estamos hablando constantemente de esto de que pues sí es que, pero a veces es necesario que le ofrezca lo terapéutico, digamos, ¿no? Y entonces ya no soy psicoanalista y entonces, ¿no? ¿Dónde se queda? Que cuando, o sea, eso me lo hiciste pensar ahora, Karen, cuando dices, bueno, pero es que al final la dirección de la cura es que haya efectos, que haya movimientos, ¿no? Eso es lo que nos va a decir lo que estamos haciendo tiene un sentido, no tiene un sentido, vamos a decirlo, ¿no? Viene y ya se angustia y se angustia y se angustia y se angustia y cada vez está peor y cada vez está peor y, bueno, hay algo, ¿no? Que también te está diciendo, o todo lo contrario, ¿no? Es un paciente que anda cada vez mejor en la vida, cada vez menos sufriente, soportando más la existencia, vamos a decirlo, ¿no? Con proyectos. Bueno, entonces también eso dice algo, ¿no? Que creo que es algo que, pues sí, me hacías pensar, Karen, ¿no? El hecho de que la experiencia de los que estamos constantemente con la clínica, pues nos hace cuestionar, ¿no? Entonces, bueno, sí, ya aprendí a ubicar sus significantes, ok, ¿no? O ya, sí, ya sé cuál es su fantasma, ¿no? O bueno, sí, ya sé dónde o cómo ha ido constituyendo su super yo, super severo, ¿no? Bueno, y luego, ujú, ¿cómo lo hago menos severo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué hago con eso? ¿O qué sirve que él sepa eso, ¿no? Ya sabe que eso le pasa porque en su trama familiar le pasó así, ya sabe, ya sabe, ya sé, y yo también ya lo sé y luego, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la pregunta que nos tiene aquí al final. Ver qué vamos a hacer, qué hacemos con eso. ¿Qué más se les ocurre para ir cerrando? ¿Algo más que les quede de Hornstein? Sí, adelante, Pepi. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Karen, ¿no? Ciertamente no es furor curantis, pero sí, yo creo que es una parte del proyecto llegar a una meta. Y la meta es precisamente menos sufrimiento en el paciente. Pero sí, ya muchas veces leo eso, no, esto es distinto a una terapéutica. Y siempre me ha chocado bastante, porque si no digo, bueno, entonces que estoy tejiendo como Penélope infinitamente y nunca voy a ver la bufanda, ni la chambrita, ni nada, me parece como que no. Entonces sí coincido mucho con lo que dice Karen, que tú también lo dices, ¿no, Olivier? Pues sí hay, digamos, un fin de ese proyecto. Como haces la tesis, sí hay un fin de esa tesis, no te vas a seguir con la tesis eh, ad infinitum. Entonces creo que muchos textos que uno lee que dicen, no, es que esto no va así, yo no estoy de acuerdo. Entonces, por eso estos espacios son tan ricos realmente, porque uno puede compartir lo que va uno pensando, ¿no? Sí, muy de acuerdo con Karen y contigo. Sí, incluso pensaba, es cierto, nos lo advierte como Hornstein, nos dice, bueno, a ver, usualmente hay de dos, ¿no? Los que son dogmáticos, los teóricos, ¿no? Le dice los teóricos dogmáticos, ¿no? Donde uno hasta duda que atienden pacientes, ¿no? Como que están más bien todo el día en la academia, entonces, bueno, pues dan clases y enseñan clases y teoría y teoría, 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 ¿no? Y diciendo cómo hacerlo desde la teoría, ¿no? Y luego están los otros que son los clínicos solo clínicos, ¿no? Que también hay muchos, por suerte no somos los que estamos aquí porque los que estamos aquí sabemos que estamos haciendo el intento de hacer la articulación, ¿no? Pero son todos aquellos que no están aquí y están en el consultorio, todos los días atienden y valgan a saber qué hay adentro del consultorio, ¿no? Es decir, dice él se contentan con lo mínimo de lo teórico y lo mínimo de lo técnico
y salen avantes como pueden, digamos, ¿no? Salen como van pudiendo hacer, ¿no? Y obviamente lo que él propone es, pues hay que ir articulando, ¿no? Hay que ir articulando y hay que ir encontrando conceptos base y hay que irnos comunicando y hay que ir construyendo, como analistas, incluso también ese proyecto, ¿no? Entonces sí, es cierto. O sea, el riesgo es que nos quedemos con la clínica, veamos con lo mínimo que tengamos y ya, a ver, que ahora ya lo hemos dicho, eso es una violencia secundaria también, ¿no? Tomar casos sin acrecentar la experiencia clínica y la teórica y la de esto, porque esto es parte de la formación al final, ¿no? Dialogar con otros. O sea, creo que hace muy diferente a alguien que dialoga con otros a alguien que está dialogando consigo mismo nada más, y con lo que escucha con los pacientes, digamos, ¿no? Y ya, ahí como en soliloquio. Pero bueno, si les parece bien, vamos cerrando el día de hoy. Yo les decía, ojalá de verdad en 15 días tenemos la lectura compartida de la subversión del sujeto. Va a ser a las 11:30. Tenemos una sorpresa para esa ocasión. Traten de hacer lo posible para estar acá. Si no, pues digo, ya van a ver la grabación. Bueno, ya se van a enterar, como en una semana. Pero hagan el intento de estar acá. Y luego ya de ahí tenemos los 12 encuentros con Hornstein. Y luego ya tenemos el seminario. A quien quiera venir, ya saben, va a ser en Querétaro. Es todo un viernes. El seminario de Florentina es por la mañana y por la tarde. Son 8 horas de actividad. Entonces va a quedar grabado, obviamente, las 8 horas. Entonces, para quien no pueda, no pasa nada, pero a quien sí pueda, y quiera venir a la ciudad, nosotros vamos a ver la posibilidad de acompañarles para que se queden en algún lugar, para que puedan venir, a conocer, pues, la ciudad de Querétaro, ¿no? Va a ser todo el viernes actividad como académica con Florentina. El sábado por la mañana es el evento de su esposo, de Marcelo, que por ahí ya estuvieron viendo que es un espacio, es un ejercicio como de sonoterapia y de otras, corrientes budistas. Entonces él en la mañana va a ser su encuentro y en la tarde es un encuentro social en un espacio que es acá en la ciudad, que es como un espacio muy underground artístico. Y ahí va a ser un encuentro de psicoanálisis a la carta. Ese sí no queda grabado. Recordarán el año pasado, yo creo que por ahí vamos a estar mandando algunas fotos y todo de cómo fue el año pasado. Psicoanálisis a la carta se trata de que le preguntes al analista lo que se te ocurra. O sea, quiero que hables de lo que se les ocurra y ella diga lo que se le ocurra de ese tema, ese concepto, esa problemática, lo que sea, ¿no? Este, y ese es el único que no queda grabado porque además es social, entonces es como para tomarse una cervecita, estar ahí a gusto con los colegas, compartir, dialogar, conocernos, etcétera, ¿no? Entonces, a quien quiera venir, escríbanos para que le acompañemos. Tú, Lucía, más que ¿Cuándo es, bienvenida, Lidia? ¿eh? ¿Cuándo Vas es? Es el 22 y 23 de noviembre. Todavía están a Ok, tiempo de ir acomodando. Si hablas de ok. querer, yo quiero, digamos. Y de querer, yo quiero, sí, pues sí. Nosotros también queremos ir allá contigo, ¿eh? No creas que ganas no nos faltan de estar allá. Sí, Diego, adelante, dinos. Me equivoqué levanté la mano sin querer, pero sí, a mí también me gustaría ir, era más bien Ok. eso lo que decía. Sí, es viernes 22 y sábado 23. Y ya hay por ahí, el domingo, pues podríamos también hacer algo, yo creo, ahí más social, digamos, ¿no? A ver qué se nos ocurre. Pero bueno, para que vayan de todos modos a los que no y lo van a tomar virtual, si es posible, pues para que lo aprovechen mucho más, porque aparte va a ser como un taller, o sea, vamos a estar hablando de casos y teoría, digamos, ¿no? Entonces, y es larguito porque es seminario, entonces todo el día, ¿no? Y ya, con eso cerraríamos en realidad este semestre y ya para entonces ya van a saber lo que va a haber el siguiente año. No os preocupéis, ¿no? Entonces, pues bueno, acá nos vemos en 15 días. Gracias, Livier. Saludos, un Adiós, abrazo. adiós, adiós a todos y a todas y a todos. Gracias a todas, a Gracias. Buen todos. viernes. Gracias, hasta luego. Adiós, Bye. Montserrat. Bye, bye. Chao. Bye, bye, Ana.